Las verdades bíblicas acerca de las prácticas de pecado que esclavizan. La relación entre el creyente y el pecado es un tema de suma importancia y se ha estudiado mucho a través de los siglos. Veamos unos pasajes bíblicos para contestar preguntas tales como: ¿es posible que un verdadero creyente peque? O otra pregunta: ¿hay una diferencia entre cometer un pecado y desarrollar una práctica de pecado? Vamos a ver esas respuestas. Favor de leernos en la primera carta a Juan, capítulo 3, versículos 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Gracias. Esta es palabra de Dios. Esos versículos describen a un no creyente y luego describen a un creyente. Según la primera parte del versículo 8, ¿qué dice acerca del no creyente? Practica el pecado. Correcto. El estilo de vida y su manera habitual de vivir es practicar el pecado. El patrón de su vida se evidencia por obras de pecado, pensamientos pecaminosos, palabras pecaminosas y acciones pecaminosas. Según la primera parte del versículo 9, ¿qué dice acerca del creyente? No practica el pecado. Así es. El estilo de vida y su manera habitual de vivir no es practicar el pecado. Luego dice el versículo que no puede pecar. Sin embargo, es un error creer que todo creyente sea perfecto y que nunca peque, ya que es posible que el creyente ceda a la tentación a pecar en algún momento. Favor de leernos en la primera carta a Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Gracias. La verdad es que el creyente peca en ocasiones. Si dice que no, está diciendo una mentira y entonces está pecando. Cuando el creyente voluntariamente decide ceder a la tentación a pecar, está rehusando echar mano al poder del Espíritu Santo que está disponible para que venza la tentación a pecar. Favor de leernos de nuevo en la primera carta a Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Gracias. En la última parte del versículo 9, otras traducciones acertadamente dicen que el creyente no puede practicar el pecado, porque no es característico del creyente practicar como un hábito y como un patrón habitual en su vida. El que es nacido de Dios no practica repetidamente el pecado, sino que se arrepienta y confiesa su pecado. Veamos otro pasaje bíblico que dice la verdad de Dios acerca de los no creyentes. Favor de leernos en la primera carta a Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni
No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Gracias. Estas personas han cometido repetidamente el pecado al punto que son llamados de acuerdo a su práctica pecaminosa. Recuerda que en Efesios capítulo 5, versículo 18, Dios habla acerca de embriagarse y someterse bajo el control del vino. Según 1 Corintios 6:10, ¿qué nombre se le da a los que se embriagan repetidamente? Borrachos. Correcto. Esas personas no solo se embriagaron una vez, sino que lo hicieron como una práctica habitual. Eso significa que es un patrón habitual y una práctica de pecado que domina la vida. Recuerda que la lista en 1 Corintios 6, 9 a 10 no es exhaustiva. Tendemos a clasificar los pecados según su naturaleza o severidad, pero es importante notar que cualquier pecado que se repite es una práctica de pecado que domina la vida. Reflexión. ¿Cómo respondes al saber que es característico del no creyente practicar repetidamente el pecado y ser conocido por el nombre de su práctica pecaminosa? Oremos.